¿ya? Va a ser el conjunto, ¿ya? De responsabilidades, derechos y deberes, ¿ya? Va a ser el conjunto de responsabilidades, derechos y deberes que permiten a las familias, afrontar de forma flexible, que permiten a las familias adoptar de forma flexible y adaptativa las tareas de cuidar y educar a los niños. La tarea de educar y cuidar a los niños. Entonces, o a los hijos, a los menores, ¿no? Incluidos los adolescentes aquí, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y aprendizaje. Muy bien. Entonces, esto se trata de fortalecer en los padres, ¿no? Las competencias parentales. Bien, ahora vamos con lo que es la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, ya hablamos del ambiente ya externo o de repente en el barrio o en la sociedad en la cual se encuentra la institución educativa o la región o la cultura también tiene mucho que ver aquí. ¿Ya? Entonces, la comunidad donde la institución educativa contribuye a la construcción de una comunidad educadora, inclusiva y protectora. Esto se puede trabajar a través de las municipalidades, porque las municipalidades aseguran, los gobiernos locales aseguran el bienestar y el desarrollo de su gente. Entonces, existen regidurías como, por ejemplo, la de educación y deporte, creo es, y desde ahí se pueden promover acciones a través de las demunas de las municipalidades, ¿no? Para poder prevenir o promover buenas prácticas o buenos estilos de vida saludables. ¿Ya? Entonces, esto ya tiene que ver también con el trabajo de los vínculos que podamos establecer con las instituciones aliadas, sobre todo con los municipios. ¿Ya? Y nos damos cuenta, ¿no? O sea, la tutoría no solamente se viene a ser lo que trabajamos en aula, no solamente viene a ser lo que hacemos en nuestra sesión de tutoría y ya, o sea, no es así, ¿no? Implica mucho más y tener en cuenta muchas cosas para poder nosotros ser los especialistas en esto en el colegio, porque el psicólogo, dentro de las funciones que tiene, que es acompañar al coordinador de tutoría, sensibilizar a la comunidad educativa sobre las estrategias, las modalidades de y cómo se implementa la tutoría en la institución educativa. Entonces, aquí pues esta función es muy importante y como ya les dije en el principio, es uno de los ejes principales del trabajo del psicólogo. Entonces, es importante que siendo los especialistas nosotros en la institución educativa de la tutoría, tengamos en cuenta todas las generalidades para poder capacitar a la comunidad educativa y empoderarlos para poder fortalecer y mejorar el desarrollo integral del estudiante y mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Ya? Vamos con las dimensiones de la tutoría y orientación educativa. Vamos a ver la dimensión personal, que hace referencia al propio ser del estudiante, a las emociones del estudiante, a las habilidades que tiene el estudiante, ¿no? Los comportamientos, las formas, los hábitos que tiene el estudiante de actuar, de desenvolverse, de poder interactuar con las demás personas. Entonces, en la dimensión personal están las fortalezas, están las debilidades, está las habilidades sociales, están el tipo de personalidad que tiene el estudiante, los resultados diagnósticos que podamos encontrar a nivel de cómo es él, a nivel intrapersonal. Y cuando hacemos referencia a la dimensión social, hacemos referencia a cómo este estudiante es parte de la construcción de la convivencia democrática en su colegio. O sea, cómo es su interacción, cuántos amigos tiene, cuántos de repente vínculos fuertes tiene,
de repente de qué manera este estudiante socializa. Aquí ya tiene que ver mucho con la forma en la que socializa y va creando redes de apoyo, redes sociales el estudiante, ¿no? Como por ejemplo, de los amigos, los compañeros, con el tutor, con su novia, con su novio, si es que tienen, los estudiantes tienen, no hay que negarlo, ¿no? La mayoría de los adolescentes ya tienen pareja a tempranas edades, ¿no? Ya desde los adolescentes, ya en primero, segundo, tercer año de secundaria, ya están empezando ya a generar vínculos así con otras personas. Entonces, ¿cómo está en el aspecto social, ¿no? De sus habilidades interpersonales, ¿no? Después vamos con la dimensión de los aprendizajes, que tiene que ver con ya de qué manera este estudiante ha organizado su proyecto de vida, cuáles son de repente, cuál es su rendimiento académico, qué preferencias vocacionales puede querer alcanzar, querer tener, ¿no? Y de qué manera gestiona su propio aprendizaje, de qué manera este estudiante es capaz de, por ejemplo, aplicar o utilizar las técnicas para el estudio, de repente utilizar técnicas, estrategias para estudiar, ¿no? Entonces tiene que ver ya con su rendimiento académico, con su comportamiento referente a cómo va en sus notas, a todo eso, ¿ya? A todo eso, a los resultados de las evaluaciones censales, en qué cursos le agradan, qué cursos no le agradan, en qué cursos les va bien, en qué cursos o asignaturas les va mal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta estas dimensiones, de estas dimensiones se tiene que hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces, esta es la triada, ¿no? En la cual se va a descomponer, por así decirlo, al estudiante y se va a analizar dimensión por dimensión para poder identificar en qué dimensión tiene debilidades y en qué dimensiones tiene fortalezas, para poder a través de estas dimensiones el docente tutor tenerlo en cuenta, establecer una estadística y un diagnóstico de cada estudiante y de todo el grupo en general para poder identificar situaciones de riesgo asociadas al déficit en una de estas dimensiones. Identificar también factores protectores en función a las fortalezas que puede tener estas dimensiones y en qué punto es necesario trabajarlo con la familia para mejorar esto y de todos modos hacer la remisión al psicólogo para que el psicólogo lo pueda trabajar. ¿Ya? Las líneas de acción de la tutoría y la orientación educativa. Entonces, según la bibliografía, se podía identificar tres líneas de acción: la formativa, la promocional y la preventiva. Vamos a explicarlo cada uno de ellos de manera breve. La formativa incluye la dimensión personal, social y de los aprendizajes del estudiante. ¿Ven? Por eso era importante mencionarlo anteriormente, lo de las dimensiones. En el aspecto formativo de las líneas de acción, entonces asegurar que este estudiante en su tránsito de la educación básica regular pueda tener un adecuado soporte en estas diferentes dimensiones y poder brindarle un acompañamiento a nivel socioafectivo y cognitivo en su tránsito, ¿no? En la educación básica. Entonces, ¿qué más nos dice la literatura? Nos dice que se desarrolla a través de una adecuada planificación de la tutoría individual o grupal. Esto ya lo vamos a ir viendo, cuáles son las estrategias para la tutoría, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un adecuado diagnóstico, o para tener en cuenta, trabajar muy bien la tutoría individual y grupal que nos está mencionando aquí, el diagnóstico debe ser el más certero. Entonces, ¿qué será necesario? Se preguntarán para hacer un buen diagnóstico. Primero que nada, hacer un diagnóstico de estas dimensiones, ¿no? Y después tratar de hacer un diagnóstico a nivel psicosocial del estudiante y un diagnóstico emocional del estudiante. Este diagnóstico psicosocial también tiene que ver con lo socioeconómico, ¿ya? Y la parte emocional ya tiene que ver ahora con el aspecto de las emociones y cómo gestiona las emociones. Y sobre todo ahora a raíz de lo que suscitó por la pandemia. Entonces,
es muy importante y está dentro de las funciones del psicólogo liderar las acciones del diagnóstico emocional, dice la función. Entonces, aquí se tiene que elaborar un diagnóstico emocional a través de una prueba psicológica o a través de un cuestionario. Si usted quiere de repente adentrarse más en el espectro emocional, podría aplicar una prueba psicológica. Caso contrario, podría aplicar un cuestionario que usted muy bien lo podría desarrollar, lo podría hacer. En mi caso, o sea, siempre he tratado de elaborar estos cuestionarios, he tratado de elaborar estas fichas. No es universal, o sea, si usted tiene otro método, otra forma de trabajo, bienvenido. No, o sea, no hay aquí una única regla, un único camino que te lleva a un adecuado diagnóstico. No, hay muchos caminos que te pueden llevar. Entonces, a esto hace referencia, ¿no? La dimensión formativa, ¿ya? La dimensión formativa, y que aquí también nos hace mención lo siguiente, ¿ya? Que esto de lo que es la línea de acción formativa va a sustentarse en el plan de trabajo institucional y en el plan de tutoría de aula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de este plan de trabajo institucional, o sea, el plan de tutoría del colegio, que lo elabora el comité de tutoría, ¿ya? Acciones y estrategias y espacios donde se fomente el desarrollo de estas tres dimensiones: personal, social y de los aprendizajes. Bien, vamos con la línea de acción promocional. Cuando hablamos de la línea de acción promocional, es aquella que promueve comportamientos y actitudes en la comunidad educativa para favorecer el desarrollo socioafectivo, ¿ya? Y cognitivo de los estudiantes mediante la sensibilización y el fortalecimiento de factores protectores. Hay un principio de la psicología positiva que nos señala que se trata así, que dice así, que se basa en lo positivo, ya, o sea, que nos dice que hay que tener en cuenta todo lo positivo del estudiante o de la comunidad educativa. Y esto hace referencia a la empatía emocional, la empatía cognitiva y la empatía comportamental, o sea, ya de la acción. Entonces, ¿a dónde llego? ¿A dónde quiero llegar con esto? Como ya lo había mencionado anteriormente, no podemos construir cosas buenas, o sea, a nivel de un trabajo con un estudiante o con una comunidad, cuando solamente nos concentramos en lo malo que tiene, en las debilidades que tiene o en las carencias que tiene, sino lo vemos desde un lado o desde un punto de vista positivo, sin pecar de optimista, sino un punto de vista positivo y real que se base en la creencia de que este estudiante, este docente, esta comunidad tiene lo suficiente y tiene el potencial de poder desarrollarse. Entonces, los aspectos promocionales van a centrarse en mejorar, o más que en mejorar, en promover lo bueno que tiene la persona, lo bueno que tiene el colegio, lo bueno que tiene el estudiante, lo bueno que tiene el docente. ¿Ya? Vamos con lo que es la preventiva. Cuando hablamos de la línea de acción preventiva, buscamos anticiparnos a los sucesos que van a restar al desarrollo integral del estudiante. Un embarazo adolescente, un consumo de sustancias, de repente la aparición de bullying en el colegio, ciberbullying o cyberbullying, creo le llaman, ¿no? Cyberbullying, así que se llama, etcétera. Muchos problemas, ¿no? Muchas problemáticas psicosociales. Entonces, cuando hablamos de la línea de acción preventiva, hacemos referencia a que vamos a buscar anticiparnos a los problemas, a los conflictos que se pueden dar, y si es que no nos anticipamos, vamos a tratar de disminuir los efectos que esto trae consigo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de reducir la aparición de situaciones o conductas de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes, ¿ya? Entonces, esto va a requerir un trabajo multidisciplinario y de poder identificar a través también con nuestros aliados estratégicos desde cada
competencia que tiene cada aliado estratégico para que pueda de repente fortalecer el trabajo en el colegio. Y aquí hacemos mención a los aliados como por ejemplo la Policía Nacional, el Centro de Salud, hacemos referencia también a lo que es la, no sé, el puesto de salud, no, ya lo dije creo, ¿no? La de MUNA, la municipalidad, el Centro de Emergencia Mujer, las rondas comunales, rondas campesinas, ¿no? También el presidente comunal, desde la misma gobernación, o sea, todo aliado estratégico, ya que contribuya. Entonces, vamos a ver acá tres tipos de prevenciones, ¿ya? La prevención universal, la prevención selectiva y la prevención indicada. Muchas veces se puede dar los tres tipos de prevenciones al mismo tiempo. En la práctica, ustedes saben que toda la teoría es eso, teoría. Pero en la práctica, ustedes saben que muchas veces la teoría nos pinta bonito o nos dice esto es así, esto es así. Pero ya vemos que no es tal como lo señalan en los libros, tal cual, como vemos los sucesos o lo que acontece en la vida real. Entonces, la prevención universal es cuando todos los esfuerzos de prevenir unas conductas de riesgo o la aparición de situaciones de riesgo van dirigidas a todos los estudiantes, ¿ya? Para que se reduzca la aparición de estas dichas conductas o de estas situaciones que van a afectar los derechos de los estudiantes, ¿ya? Entonces, esto va dirigido a toda la comunidad educativa, a todos, sobre todo a los estudiantes de primer año de secundaria hasta quinto de secundaria, si hablamos solamente en colegios de secundaria, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos de población selectiva, o perdón, de prevención selectiva, todos los esfuerzos de prevenir se van a dirigir a un subgrupo de estudiantes. Dentro de mi población de estudiantes, sectorizo de acuerdo a aquellos grados o aquellas secciones o aulas que yo he podido evidenciar dificultades y solo trabajo con ellos. Por ejemplo, podría yo trabajar el bullying y el cyberbullying con estudiantes de tercero o segundo año de secundaria, porque mi diagnóstico me ha resultado que en esos grados existen más situaciones de riesgo o más problemas de relaciones interpersonales que lleva a la aparición del bullying, de la violencia escolar. Entonces, esta prevención es selectiva, ¿ya? Y cuando hago referencia a la prevención indicada, ya hago mención directa a aquellos estudiantes que ya están involucrados con situaciones ya de riesgo, ya están directamente involucrados con conductas riesgosas, ¿no? Como por ejemplo, ya están directamente ya con casos de violencia, con problemas de repente de trata de personas, trabajo infantil, embarazo adolescente, adicciones, discriminación. Entonces ya directamente ya se trabaja con ellos, ¿sí? Porque ya están ya en situaciones, ya viviendo las situaciones de riesgo, ya están, ya prácticamente ya están en la problemática. Bien, hasta aquí alguna pregunta. A ver, si tienen alguna pregunta, por favor, refiéranla para yo poder absolver sus dudas. Y hasta este punto, ¿cómo vamos? A ver, ¿cuántos participantes tenemos? A ver, quiero ver. Tenemos casi 50 participantes. Ah, ya, acá hay una pregunta que no había leído. A ver, vamos a responder. La colega Ann Shirley nos pregunta ¿cuál es la línea de acción que considera la más importante? Todas. La verdad, todas son importantes, pero si podríamos decir que hay algo que se me va mejor, es la línea de acción promocional, ¿no? Que tiene que ver directamente con la implementación de programas o de talleres o de sesiones donde tú pones en práctica todos tus conocimientos para trabajar a nivel de grupos. Yo, en lo personal, trabajo mejor con grupos que de lo que trabajo con pacientes individuales. No me gusta mucho atender casos individuales, sí lo hago, pero no lo disfruto tanto como lo disfrutaría trabajando con grupos, trabajando con los estudiantes en general, trabajando con los padres, con los docentes, ¿no? Entonces,
Esto es algo muy subjetivo lo que digo, ¿no? Pero todos son importantes, ¿ya? Y deben ser considerados dentro del plan de trabajo del comité de tutoría, o sea, dentro del plan de trabajo del plan de trabajo de tutoría institucional, ¿ya? Muy bien. Gracias por su pregunta. Espero que me hagan más preguntas, por favor. No porque sepa todo, sino para poder ir reforzando las ideas. Bien. Continuamos entonces. ¿Cuáles son las estrategias de la tutoría, la orientación educativa y la convivencia escolar? Miren, en algunas bibliografías, la tutoría y la convivencia escolar se unifican en uno solo. Por ejemplo, en lo que es la jornada escolar completa, la modalidad de servicio educativo jornada escolar completa que hay aquí en el país, ¿no? Es un modelo, un programa piloto, un modelo de servicio educativo que ya no es tan piloto porque ya el próximo año no tiene a su tope, bien, no sé si es que se va a seguir o de repente no va a continuar o que de repente actores de la comunidad educativa van a continuar ahí. De que va a haber trabajo para el psicólogo, va a haber siempre, siempre. Así no haya colegio de alto rendimiento, así no haya colegio de la República, así no haya colegios de jornada escolar completa, siempre va a haber trabajo para el psicólogo porque es necesario. Es uno de los actores de la comunidad educativa muy importante, no muy importante, que va a contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, porque el psicólogo es el profesional experto. Digo experto, ¿no? Porque es nuestro objeto de estudio, ¿no? En la conducta y en los procesos mentales, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a la inclinación clínica, educativa, organizacional, jurídica o la que usted sea de su agrado, intervienen, ¿no? Y por ejemplo, esto nos enseñaba en psicología general, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la psicología, si no me recuerdo? Era describir, no, explicar, describir, predecir y controlar la conducta, ¿no? Entonces, eso hacemos en el colegio. Pero más allá de conducta como conductismo, ya, sino viendo conducta, comportamiento, más allá de este término conductista, o sea, ya viéndolo como algo ya sistémico, viéndolo como algo ya que tiene que ver ya con las relaciones interpersonales. Entonces, en psicología educativa es igual, o sea, nosotros explicamos, describimos, predecimos y controlamos en relación a lo que llamamos aprendizaje, ¿no? Lo que llamamos enseñanza-aprendizaje. Entonces, ya va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir nosotros interviniendo desde la psicopedagogía o desde la rama de la psicología general, la psicología educativa, y vamos a ir ordenando nuestro trabajo? Hay que tener en cuenta que el trabajo en un colegio no obedece solamente a un trabajo tradicional en la cual yo tengo que tener mis pacientes o de repente tener mis alumnos o atender a los docentes. No, va más allá de la gestión que tú hagas como psicólogo en dicho colegio. La gestión de la tutoría, la gestión de la convivencia escolar, como tú como responsable principal del cumplimiento del compromiso 5, que es convivencia escolar, ¿ya? Entonces, va más allá tu trabajo. No solamente de brindar un soporte socioemocional, sino va más allá desde el mismo hecho de poder trabajar estrategias a nivel de toda la comunidad educativa, y que la comunidad educativa valore, respete y se sensibilice ante la importancia de la tutoría y ante la importancia de la convivencia democrática. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de la TOES? ¿Por qué? Porque la tutoría y dirección educativa van de la mano. Entonces, cuando yo digo TOES, digo tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Eso significa TOES. Pero podría ir TOES, no habría problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Esto también se puede llamar modalidades, ¿ya? La estrategia a nivel de tutoría individual, la estrategia a nivel de tutoría grupal
la estrategia de espacios con familias o también de orientación a las familias, la estrategia de espacios de participación estudiantil y la estrategia de orientación educativa permanente. Expliquemos brevemente cada uno de estos, ¿ya? Cuando hablamos de tutoría individual, hacemos referencia a que estas tres dimensiones que se exploran del estudiante en la tutoría individual se van a tratar de analizarlas, conversarlas y desarrollarlas, pulirlas, fortalecerlas, pasar de que estén en déficit a una fortaleza. Entonces, en una adecuada tutoría individual, el docente tutor es protagónico ahí, porque va a tener que realizar entrevistas con los estudiantes y, ojo, estas entrevistas ahora para esta nueva convivencia, obviamente tienen que ser mediante llamada telefónica, teniendo en cuenta que si el estudiante está en contextos de conectividad o sin conectividad. Cuando hablamos de contextos de conectividad, y esto lo repito siempre en mis conferencias que doy, de repente si alguno de ustedes ya está aquí ya lo sabe, pero bueno, ¿no? Poder identificar, hacer un diagnóstico de qué estudiante cuenta con Internet o no cuenta con Internet. Si cuenta con Internet, identificar bajo qué medio o red social se comunica para poder trabajar con él. Entonces, esto sería una familia, un estudiante en un contexto de conectividad. Pero ¿qué sucede? Si el estudiante no tiene Internet y, por ejemplo, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene Instagram o no tiene algún tipo de esas redes sociales, solamente tal vez con llamada. Solamente una llamada normal. No hablamos de videollamada, no, hablamos de una llamada. No hablamos de videollamada por Zoom, no, solo una llamada tradicional. O enviar un mensaje de texto, SMS. No enviar un mensaje por WhatsApp o por chat, no, sino un mensaje de texto como normalmente lo hacíamos hasta hace algunas décadas, ¿no? Décadas, exagero, hace algunos años, ¿no? Entonces, entonces este estudiante es un estudiante en un contexto de no conectividad, o sea, tiene para llamada, pero no tiene acceso a Internet. Entonces, tengo que adaptar mi trabajo en base a este estudiante, si es que tiene conectividad o no tiene conectividad. Y si no tiene conectividad, ¿por qué medio se está comunicando? ¿Ya? Por llamada, de repente, o por mensajes. Y si es con conectividad, ¿por qué medio? Por correo electrónico de Gmail, de Hotmail, no sé, de repente de Yahoo, de repente, como ya les repito, por Facebook o por WhatsApp. Y si tiene varios de esos, también, ¿no? Entonces, este trabajo de tutoría individual tiene que ver con la que el docente tutor identifique bien cuáles son estas dimensiones que tienen en déficit o en fortalezas sus estudiantes, y obviamente todo esto es asesorado por ti como psicólogo. No es que el docente tutor lo va a hacer solo, tú le apoyas en eso, ¿ya? Usted lo apoya en eso, ¿ya? Entonces así. ¿Para qué? Para poder construir un legajo personal del estudiante o un historial psicopedagógico del estudiante, ¿ya? En la tutoría grupal, ojo, esto del historial psicopedagógico es opcional, no estás obligado a hacerlo, pero en algunas modalidades de servicio educativo sí, pero si es un colegio particular o estatal, como de jornada escolar regular, no estás obligado a hacer este historial psicopedagógico o este legajo personal del estudiante, pero sí deberías hacerlo porque te permite tener un mayor orden y poder construir toda su historia, así como en un hospital se construye todo el historial psicopedagógico de un paciente, de una persona, también se le puede hacer en el ámbito educativo. Cuando hablamos de tutoría grupal, hacemos referencia a los proyectos de tutoría como iniciativa propia del colegio, del docente, de repente de los estudiantes, y con talleres de tutoría. Aquí tu trabajo es muy importante para poder capacitar en temas de coyuntura y empoderar a los docentes tutores para poder intervenir. Ya, para poder intervenir, por ejemplo, ustedes también realizan talleres o charlas. No es que los docentes tutores van a hacer tu trabajo, es que tú los orientes y los apoyes a que ellos también pueden hacer o conocer sobre temas en especial que muchas veces ellos no dominan, como por ejemplo temas relacionados a la violencia, temas relacionados a la trata de personas,
temas relacionados a cómo de repente es el desarrollo de un estudiante, cómo es el desarrollo psicológico, emocional de un estudiante. El psicólogo, a ver, aquí hay una pregunta del colega Guevara. Muchas gracias, colega Guevara. El psicólogo, a ver, acá me dice, a ver. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo educativo y psicólogo clínico, dice Guevara? ¿Qué diferencia hay entre eso? El psicólogo clínico puede trabajar en convivencia escolar. Es que mira, te explico, ¿no? Para empezar, la psicología educativa y la psicología clínica, para no entrar en detalles, porque no estamos en eso, son dos campos de acción de la psicología distintos, ¿no? Que van a aplicar los conocimientos de la psicología a esa rama. Entonces, la psicología clínica va a basar su trabajo sobre todo en el tratamiento y en el diagnóstico adecuado de alguna psicopatología o de alguna pérdida de la normalidad. Ustedes saben, ¿no? Han llevado en psicología clínica, en psicología de la salud mental, en psicología, todo lo relacionado a lo clínico, los criterios de la normalidad, ¿no? Entonces, existen ciertos criterios como, por ejemplo, el criterio estadístico, el criterio cultural, el criterio de pérdida del control, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico interviene directamente con un diagnóstico clínico, médico, por la OMS o por la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Y realiza ese diagnóstico y trabaja con sesiones de intervención y lo hace muy bien. En cambio, el psicólogo clínico, perdón, el psicólogo educativo, ¿ya? El psicólogo educativo maneja más aspectos teóricos sobre la educación, sobre la pedagogía, que es la ciencia que sustenta la educación. ¿Ya? O sea, un psicólogo educativo trabaja lo que son aspectos relacionados a la enseñanza, aprendizaje, a métodos directamente relacionados a las funciones como la memoria, la atención, el lenguaje, o sea, tiene mucho que ver. O sea, ustedes saben, ¿no?, que a través de un psicólogo clínico realiza el test del examen mental, ¿no? Observa a través de un instrumento como es un test psicológico, ¿no? Observa y evidencia los aspectos como la memoria, la atención, el lenguaje, y te saca un resultado, ¿no es cierto? En cambio, el psicólogo educativo tiene que ver también con esto, pero más relacionado a la educación, ¿ya? Más relacionado a la educación, a la pedagogía, a la pedagogía y las teorías pedagógicas que influyeron en la construcción de la educación hoy en día, como por ejemplo los principios del desarrollo de Piaget, de repente la teoría sociocultural de Vygotsky, como por ejemplo el enfoque que tenía David Ausubel sobre la educación, el aprendizaje significativo, y sobre todo el psicólogo educativo no se concentra, no tiene una taxonomía o una clasificación donde pueda encuadrar diagnósticos psicopatológicos relacionados más a la psiquiatría. No, el psicólogo educativo trabaja no tratamiento, sino un plan de recuperación psicopedagógica que va a velar por el aspecto pedagógico y por el aspecto psicológico que puede influenciar en el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Va por ahí. Y ahí me pones en apuros con esa pregunta. Entonces, el psicólogo educativo es cierto, también va a poder trabajar, el psicopedagogo sobre todo, va a poder trabajar aspectos relacionados a problemas de aprendizaje. Los psicólogos clínicos siempre, a lo largo de la historia, han trabajado en colegios también, ¿no? Pero el psicólogo educativo se concentra, si yo podría dar una diferencia por la práctica que tengo, no porque sea el mejor, sino porque he podido ver a través de mis docentes, a través de mi trabajo y de mis colegas, que el psicólogo educativo se va a concentrar sobre todo en el aspecto promocional y preventivo, ¿ya? Promocional y preventivo, de promover lo bueno y prevenir lo malo. Ya, entonces, así, espero poder haber respondido tu pregunta, ya, y si es que de repente he errado, las disculpas. Muy bien. Daily nos dice, a ver,
Mi pregunta es, ¿el psicólogo educativo podría diagnosticar, de acuerdo a las necesidades que existen en tu institución educativa, si no cuenta con un psicólogo clínico, un psicólogo que, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo te explico? A ver, no hay que confundir aquí el diagnóstico con el tratamiento. Todos los psicólogos, para poder nosotros explicar y describir la conducta o los fenómenos, debemos diagnosticar. El hecho es de que tú a ese diagnóstico le pongas un rotulado, una etiqueta, decir, psicótico, no sé, a ver, decirle, este tiene un TOC. O sea, no, o sea, el diagnóstico que se hace a nivel de psicología educativa obedece a un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de la persona, no obedece a un diagnóstico de clínico apegado a la APA, apegado a la OMS, sino obedece a un diagnóstico, en este caso, de lo que nos mencionan las orientaciones en tutoría, en qué dimensiones personal, social o de los aprendizajes hay un problema. O si yo quiero irme más allá, de repente puedo hacer un diagnóstico a nivel de las, a nivel de las habilidades, del perfil psicopedagógico del estudiante. Entonces, ¿qué voy a diagnosticar ahí? ¿Cómo está su memoria? ¿Cómo está su atención? ¿Cómo está su lenguaje? ¿Cómo está de repente, en los aspectos de su inteligencia, en los aspectos de su personalidad, en los aspectos de sus inteligencias múltiples, en los aspectos de repente de sus hábitos de estudio? Eso hacemos todo el tiempo, si nos diagnosticamos. Entonces, eso sí, tú puedes hacerlo. Sí, estás en tu derecho, pero de que vayas y que le pongas un diagnóstico no sé, del CIE-10 o del APA, ahí sí es otra cosa. Bien. No es únicamente por dimensiones el diagnóstico. Hace referencia, por ejemplo, como te digo, como les vengo diciendo, a que el diagnóstico puede ser de cómo está su inteligencia, en qué categoría se ubica, cuáles son sus inteligencias múltiples, cuál es su tipo de personalidad, cuáles de repente sus hábitos de estudio que predominan, cuál es su orientación vocacional, cuál es de repente sus niveles de atención o de memoria. Entonces, todo eso es diagnóstico. Ajá. A ver, ¿qué más? A ver, acá hay otra pregunta. Anthony Jonathan, gracias por preguntarnos, vamos a responder su pregunta. Buenas noches. ¿El psicólogo GED realiza un plan de trabajo muy aparte o está incluido dentro del plan de TOE y se elabora el coordinador del TOE, con el coordinador? Mira, hay algunos teóricos, por las capacitaciones que yo he podido tener, que señalan que el plan del psicólogo esté incluido como un anexo más del plan de TOE del colegio. ¿Ya? Pero cuando te vas a las funciones, no dice así al pie de la letra que vaya incluido, o si es que dice, la verdad yo todavía no lo he podido encontrar. Pero algunos autores que te dicen, ¿no? Que el plan de tutor, dentro del plan de tutoría del colegio, tu plan del psicólogo vaya ahí anexado. O sea, un acápite más, un apartado más. Puedes hacerlo, sí, o puedes hacerlo tú también personalmente, plan que tenga en cuenta el plan de tutoría del colegio y que tú tengas en cuenta qué cosa también, el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo del colegio, el PI del colegio, el proyecto educativo institucional, creo que lo dije, ¿no? Y tener en cuenta también los informes del año pasado. ¿Por qué se trata de incluir el plan del psicólogo dentro del plan de tutoría del colegio? Para no alejar y no distanciar el trabajo que pueda haber entre el psicólogo y el colegio de tutoría, porque lo que informan es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que lo que informa el psicólogo tiene que pasar por conocimiento del coordinador de tutoría, no porque le va a dar el visto bueno necesariamente, sino porque contribuye a la convivencia y contribuye a las acciones de la tutoría. Entonces, todo trabajo que tú hagas va a contribuir. Entonces,
como es un trabajo en equipo que hace el psicólogo por tutoría, es que se sugiere esa estrategia de incluirlo. Pero tú estás, si tú no quieres incluirlo ahí y lo quieres hacer tu plan de trabajo aparte, lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque una de las funciones, por ejemplo, del psicólogo INGEC no te señala, o sea, cuál es la evidencia que te pide ahí para que tú puedas elaborar tu plan de trabajo. ¿Qué te dice? Plan de trabajo del área de psicología. Así te dice. Entonces, si yo lo interpreto esto, no me dice necesariamente que esté incluido. Entonces ya depende de cada psicólogo. Bien, vamos a lo que es los espacios con familias, ¿ya? Cuando hablamos de los espacios con familias, hacemos referencia a los encuentros familiares y a las jornadas de formación. Cuando hablamos de encuentros familiares, tiene que ver con la interacción entre padre e hijo, madre e hija, entre la familia, que escuchan el taller, la charla que tú le vas a dar, o que el invitado lo va a hacer. Y la jornada de formación tiene que ver ya directamente a crear competencias parentales en los padres de familia, ¿ya? Tiene que ver con la creación de competencias parentales con los padres de familia. Aquí ustedes ya pues pueden de repente ser muy creativos en esto, ya lo pueden implementar muchas estrategias. Pero ¿cómo podemos trabajar esto ahora en la cuarentena, en la nueva convivencia que se viene? Todo esto identificando la conectividad o la no conectividad de los estudiantes o de las familias y poder intervenir todo esto mediante creación de audios o videos o flyers o propagandas o trípticos o dípticos que yo lo pueda distribuir en el colegio. Ya sea que el colegio tenga un megáfono y pueda dar el mensaje, el audio que tú has elaborado, un audio en donde esté una estructura, en este audio, donde tú tengas dentro de ese audio, ¿no? Te puedas presentar el tema, a quién va dirigido, ¿ya? A qué personas, a qué población va dirigido ese audio. Esto lo tienes que mencionar en tu audio, ¿no? O sea, quién eres, a quién va dirigido, qué tema es, y empezando por una introducción como preámbulo del tema, entrando al cuerpo del tema y al final dando tips o dando consejos prácticos. De nada va a servir un audio teórico, al final de tu audio tiene que haber siempre consejos prácticos. Entonces, igual tu video, igual tu díptico, tu tríptico, tiene que tener bien claro en el audio o en el video o en el díptico o en el tríptico o en el mosquito que tú envíes, a quién va dirigido, quién es el que lo está haciendo o los que están contribuyendo a esto, cuál es el tema, cuál es la introducción, cuál es lo que tú quieres llegar, cuál es tu objetivo y al final cuáles son los consejos prácticos y cuál es el mensaje de reflexión que quieres dar, si es que lo quieres hacer ahí, ¿no? Entonces, eso es una de las, yo, a mi parecer, que debe ser la estructura de un audio o de un video o de un díptico, más allá de otras estructuras que podemos nosotros manejar. Entonces, los espacios de participación estudiantil hacen referencia a ¿qué? Hacen referencia a lo siguiente, por ejemplo, municipios escolares, hacen referencia a los comités de aula de estudiantes, hacen referencia a los estudiantes de las asambleas de aulas, hace referencia a grupos de líderes estudiantiles o otras instancias de participación estudiantil, como por ejemplo círculos de estudio o elencos de danza, o de repente, ustedes saben, los alumnos se integran por grupos y forman su propia subcomunidad dentro de su salón de clases. Entonces, ahora trata de identificar dónde tus estudiantes están juntándose más. De repente están juntándose para ir a comer, para comprar algo, están juntándose de repente para jugar a algo, videojuegos, de repente están juntándose para ir de paseos. ¿Qué están haciendo? ¿Tienen formado algún club, algún grupo, tus estudiantes de tu colegio? Y si es que no lo tienen, hay que formar, hay que crear e incentivar grupos de líderes escolares, grupos de educadores de pares, como fiscales escolares, de repente como miembros de las brigadas ambientales, miembros de las brigadas de gestión de riesgos, etcétera. Ya tantas brigadas que se puede crear. Y la orientación educativa es permanente.
Perdón, esto hace referencia a que la orientación educativa, la tutoría es permanente y que cualquiera lo puede hacer. Hasta el vigilante puede brindar una orientación al estudiante, y acá sin menospreciar ningún cargo. No, no es que el director es más que el vigilante o que nosotros somos más que cualquier personal. No. Cada ser humano merece respeto y dignidad, y por lo tanto cada agente educativo aporta y suma al bienestar del estudiante. Entonces la educación es permanente, lo que se refiere a la tutoría. ¿Ya? Continuamos. Todo esto lo van a poder ustedes llevar mayor y más a fondo cuando participen de otros cursos más a futuro que se vienen y puedan inscribirse en los cursos que seguramente ya se les estará promocionando, se les está promocionando. Bien, entonces les comparto esto pequeño, que es las dimensiones, bueno, los temas que se trabajan en jornada escolar completa a través de los proyectos de tutoría, ¿ya? Que se divide en las 3 dimensiones que acabo de explicar, las dimensiones personales, sociales y de los aprendizajes, que buscan trabajar ejes transversales que son las competencias socioafectivas, las competencias ciudadanas y las competencias de emprendimiento, ¿ya? ¿Y cuáles son estos proyectos? El proyecto de vida, el proyecto de prevención de consumo de drogas y autocuidado, el proyecto de sexualidad y prevención de embarazo adolescente, el proyecto de prevención de violencia escolar y bullying, el proyecto de prevención de la deserción escolar, el proyecto de la prevención de la trata de personas y promoción de los derechos humanos, y el proyecto de prevención del trabajo forzoso y promoción de los derechos humanos. Estos proyectos son como programas en psicología. Estos proyectos tienen 8 sesiones que se trabajan durante todo un bimestre. ¿Ya? Entonces, para la aplicación y la gestión adecuada de esto, lo vamos a ir viendo ya, de ustedes poder participar en cursos como estos. Entonces, ¿cuáles son la relación que existe entre la tutoría y los instrumentos de gestión? Implica planificar las acciones según el contexto de la institución educativa y programa educativo e incorporarlas a los diferentes instrumentos de gestión. Les explico. El director busca gestionar la educación en su colegio. Entonces, esta gestión que hace se viene medido o es medido en base a 5 compromisos. Entonces, estos 5 compromisos que voy a explicar de manera breve, que es el compromiso de logros de los aprendizajes, ¿ya? El segundo compromiso, que es retención y permanencia de los estudiantes. El tercer compromiso es planificación de la calendarización de las actividades del colegio. El cuarto compromiso, que es el monitoreo y el acompañamiento a la práctica docente. Y el quinto compromiso, que es la convivencia escolar. Entonces, estos 5 compromisos se van a poder gestionar, se van a poder trabajar a través de 5 instrumentos, de estos instrumentos que voy a mencionar. Uno de estos instrumentos que va a ayudar a que lleguemos a los objetivos, porque estos compromisos son objetivos que tienen que alcanzar el colegio y que son medidos al finalizar el año lectivo, son como por ejemplo el PI. El PI, Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional es un documento, es un instrumento de gestión y así le va a permitir al director tener esto claro. A ver, voy a trabajar esto, voy a trabajar esto, voy a trabajar aquello. De repente ustedes ya lo conocen, pero igual lo estoy explicando, ¿ya? Entonces, ¿qué va dentro del PI? Va el diagnóstico de la institución educativa. Vamos a identificar a través de la tutoría qué es lo que nos interesa dentro de este documento del PI. Porque dentro de este documento del PI está el diagnóstico de los 5 compromisos que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que me va a interesar a mí? Se deben identificar las necesidades de orientación, intereses y expectativas de los estudiantes. Se analiza factores como la implementación de las estrategias de la tutoría y orientación educativa, los planes nacionales relacionados a situaciones de riesgo de los estudiantes, no solamente nacionales, pueden ser planes que se han elaborado en años anteriores, la convivencia escolar, prevención y atención de la violencia contra estudiantes, la participación e involucramiento de los diversos actores en la implementación de la tutoría y orientación educativa. Entonces, todos estos aspectos se va a buscar
dentro del compromiso 5 para nosotros poder utilizar esta información a nuestro favor y elaborar un correcto diagnóstico para el plan de trabajo del colegio de tutoría y para el plan de trabajo del psicólogo. Se incorporan objetivos estratégicos y metas relacionadas con la tutoría y orientación educativa como resultado del diagnóstico y su respectivo análisis. Entonces, ¿qué más es lo que me importa a mí? Otro documento de gestión, bueno, no es que nos importe, sino que es importante, así para ser más exacto, es el proyecto curricular institucional. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Se va a analizar los aspectos de que se incorporan aprendizajes de la tutoría y orientación educativa, considerando análisis diagnóstico y las características de las necesidades e intereses de los estudiantes y necesidad, prioridad local, regional y nacional. El proyecto curricular institucional es una tentativa de temáticas que va a llevarse a cabo durante las sesiones de aprendizaje a lo largo del año. Es un documento más pedagógico. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para poder nosotros hacer un análisis? Que vamos a ver qué características y qué de repente necesidades tienen estos estudiantes. En matemática tienen más, en comunicación tienen más, en qué áreas o en qué asignaturas estos estudiantes están obteniendo menos logros o mayores logros, ¿a qué se deberán? Entonces, dentro del proyecto curricular institucional vamos a encontrar esta información. Se plantean orientaciones para la elaboración de planificación y evaluación de la tutoría en el aula. Se proponen pautas para el desarrollo de las horas de tutoría. Se puede proponer el uso de horas de libre disponibilidad según las prioridades del proyecto curricular institucional y se proponen estrategias de evaluación de la tutoría. Acá tiene que ver con el monitoreo de la tutoría. Otros instrumentos que se tienen que tomar en cuenta es el reglamento interno. ¿Por qué? Porque se especifican las funciones del Comité de Tutoría y Orientación Educativa o lo que haga a sus veces y sus integrantes. Porque contiene las normas de convivencia de la IE de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 004-2018 Minero. Es importante trabajarlo el reglamento interno porque dentro del reglamento interno va a ir las normas de convivencia del colegio, las medidas correctivas del colegio, las responsabilidades del comité de tutoría, ¿no? Y todo esto de acuerdo al Decreto Supremo 004-2018 Minero. ¿Qué más? El PAT, el Plan Anual de Trabajo. Se incorporan las acciones planteadas en el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Entonces, el plan de tutoría, la denominación correcta es plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Ese es el título del plan de tutoría institucional. ¿Ya? Entonces, aquí voy a explicar, me paso a este PPT de acá, a ver, llevamos casi 2 horas, bien, estamos avanzando. Vamos a ver si hay alguna pregunta, a ver, hasta aquí, a ver, vamos a ver. No hay preguntas por ahora todavía. Para ya poder entrar a la última parte de este taller que estoy, bueno, de esta ponencia que estoy dando. Bien, vamos a ver las responsabilidades del comité de tutoría que deben ser tomadas en cuenta para el trabajo adecuado de la implementación. Miren, ¿cuál es la función o las responsabilidades del comité de tutoría? Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar de acuerdo a las particularidades del nivel y la modalidad educativa. Si es un colegio de inicial, primaria y secundaria, dentro de tu plan de tutoría, ¿ya? Dentro de ese plan de tutoría, tienes que involucrar los otros niveles. No puede ser un plan de tutoría solamente para secundaria, a menos que cuentes con 2 coordinadores, hasta 3 coordinadores, 1 por nivel. Pero no sucede esto, en educación pública no sucede eso, en algunos casos sí, pero en algunos casos no. Entonces, se tiene que tomar en cuenta los niveles, ¿ya? Y la cantidad de secciones o grados que tienen. Bueno, más que todo secciones, porque grados son los mismos. Entonces, las secciones que tienen. Ya, entonces, de acuerdo a eso, se elaboran estos planes. ¿Quiénes integran el comité de tutoría? Lo integra el director
tutor, quien lo preside, lo integra el coordinador o coordinadora de tutoría, lo integra el psicólogo o la psicóloga, lo integra el responsable de inclusión, lo integra el responsable de convivencia escuelas, ¿no? Lo integra el representante de docentes tutores, el representante de los auxiliares o apoyos educativos, el representante de padres de familia, el representante de estudiantes. Entonces, todos esos son los que integran el comité de tutoría. ¿Ya? ¿Cuáles más son sus responsabilidades de todos estos? De que integran el comité, elaborar o actualizar las normas de convivencia. Entonces, una de sus funciones como psicólogo es poder saber cómo se estructura, cómo se planifica las normas de convivencia del colegio. Y esto lo vas a aprender en el curso. Fomenta el establecimiento de alianzas y relaciones de cooperación con instituciones públicas y privadas con el fin de consolidar una red de apoyo para la promoción de la convivencia escolar y acciones de prevención y atención de la violencia. ¿Ya? Establecemos vínculos y alianzas con los aliados estratégicos. ¿Ya? Coordinamos con el CONEI u otras organizaciones de la institución educativa el desarrollo de actividades formativas y preventivas relacionadas a la gestión de la convivencia escolar. Podemos hacer campeonatos de fútbol, podemos hacer actividades como gincanas, actividades de repente también como ferias, se puede hacer ferias, se puede de repente hacer campañas, se puede trabajar en el Día del Logro, también se puede trabajar dentro del Día del Logro algunas actividades que ayuden a fomentar la convivencia escolar. Pueden ser muchas. Ya, a ver, vamos a seguir aquí. Acá hay una pregunta que me hacen, a ver, vamos a responder. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo GEC y un psicólogo en educación básica regular en soporte emocional? Ya, la voy a explicar. Miren, existen modalidades de servicio educativo, ¿ya? La modalidad GEC es una de ellas y la EBR es otra modalidad. Dentro de las EBRs están las jornadas escolares regulares, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de repente de la intervención que se hace, es solamente en el sentido de que dentro de la jornada escolar completa, ¿ya? El psicólogo, su función principal, y te señala ahí, van a hacer tres cosas: brindar un soporte socioemocional, promover convivencia escolar democrática y ayudar en la implementación de la tutoría o la atención tutorial integral. ¿Ya? Entonces, tu trabajo te va a centrar en las políticas o de repente en la concepción de cómo lo ven la jornada escolar completa a la tutoría o al trabajo de ti como psicólogo. ¿Ya? Entonces, el trabajo del psicólogo es ser un especialista que está ahí al alcance de todos para poder disminuir y contrarrestar la violencia en sí, o sea, prevención de la violencia, y también poder asegurar un adecuado desarrollo integral del estudiante trabajando los aspectos emocionales, afectivos, relacionales, ¿ya? En cambio, en EBR, ya en educación, no hay plaza del psicólogo. O sea, no existe una plaza orgánica del psicólogo, ni en contrato CAS. En jornada escolar completa existe una plaza con contrato CAS, ¿no? Como contratado, ¿no? En EBR no existe, a menos que el propio colegio con sus recursos contrate un psicólogo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente las orientaciones que dan en EBR también son útiles para GEC, porque no distingue. Más bien lo que es para GEC sí distingue un poco del EBR, porque el GEC es particularmente solo secundaria. En cambio en EBR es inicial, primaria y secundaria. En cambio en GEC solo es secundaria.
Pero hay GECs que también tienen primaria, tienen también inicial o primaria, pero no porque sea así, sino porque no se ha podido desintegrar. O sea, ha tenido que seguir ahí. Para que sea GEC, ha tenido que seguir ahí con el primario y con el inicial. Si tú de repente dices, no, ¿cuáles son las diferencias? No, no son en sí diferencias significativas que tengan que ver mucho con el trabajo. O sea, es básicamente lo mismo, sino que ya tu trabajo en EBR va a incluir solamente un turno, porque en jornada escolar completa no hay turnos, sino es una jornada larga de trabajo, no hay turnos en jornada escolar completa. O tal vez sí, en algunos puede ser que haya. En cambio, en EBR hay por turnos y normalmente no es un trabajo que es de una plaza orgánica, no, sino es un trabajo que te contratan así. Los mismos colegios te pueden contratarte, pero la UGEL no tiene plazas para psicólogos. ¿Ya? Y si nosotros hablamos de cuáles las diferencias, ahorita en breve voy a explicar cuáles son las funciones del psicólogo en general. Entonces, eso es lo que podrías tomar usted en cuenta para que puedas trabajar. ¿Ya? Bien. Otra de las responsabilidades del comité de tutoría es coayudar el desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de los casos de violencia escolar, considerando las orientaciones y protocolos de atención y seguimientos propuestos por el sector. ¿Qué se trabaja aquí? Se va a trabajar para que nosotros podamos atender los casos de violencia. Se trabaja el Decreto Supremo 004-2018 Minedu con su actualización, ¿ya? Pero solamente se actualiza el apartado de la atención de casos de violencia, los protocolos del CICB. ¿Cuál es esa actualización? Aquí están las normativas, algunas de las normativas, y vamos a la normativa Resolución Ministerial 274-2020 Minedu. En esta normativa, que de repente algunos la conocen, otros no, la vamos a abrir, está cargando. Esta normativa de la Resolución Ministerial 274-2020 Minedu es donde nos va a establecer la atención de casos de violencia escolar a nivel de una educación presencial y a nivel de una educación a distancia. Entonces vamos a buscar acá donde nos indique para dar fe de ello. Vamos a alejar esto un poquito. Y aquí, protocolos aplicables a la modalidad a distancia. Entonces, la 274-2020 Minedu, la resolución ministerial 274-2020 Minedu, nos permite trabajar estos protocolos e intervenir junto con el responsable de convivencia escolar del colegio, que es el directo responsable de trabajar los protocolos de atención de violencia escolar con tu asesoría. O si tú asumes este cargo, poder aplicar estos documentos que te señalan acá y poder, como tú eres parte del comité de tutoría, es tu responsabilidad conocernos. Sobre todo usted que es el psicólogo, o si es coordinador de tutoría. Bien, seguimos. Asesora, el comité de tutoría, asegura que la institución educativa esté afiliada al CICB y actualice periódicamente los datos del responsable de la institución educativa. A ver, si existen 3 niveles en el colegio o 2 niveles, debe existir 2 responsables de convivencia. Por cada nivel, un responsable de convivencia escolar para poder administrar desde su nivel los casos que puedan presentarse y anotarlos en el libro de registro de incidencia. Promover la publicación en formato físico o virtual de un boletín informativo de las normas de convivencia y las acciones que realizarán durante el año en relación a la gestión de la convivencia escolar. Compromiso 5, no se olviden, que comprenda lo señalado en el artículo 13 de la ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia, la ley anti-bullying, ¿ya? Que señala, ¿no?, un psicólogo por colegio, que hasta ahora no se cumple. Bien, entonces ya para terminar, vamos a terminar con las funciones del psicólogo
y algunas otras responsabilidades. Esto de acá son responsabilidades, perdón, hay que llegar ahí otra vez. Estas responsabilidades del psicólogo son tanto para GEC como para educación básica, ¿ya? Entonces, brinda orientaciones a los docentes tutores y a toda la comunidad educativa en la comprensión de aspectos relacionados al desarrollo cognitivo y socioafectivo de los estudiantes. Entonces, el psicólogo está ahí para que capacite en el desarrollo, en qué, a ver, ¿cuáles son las características de un niño o de un adolescente, tanto emocionales y físicas y cognitivas? Entonces, sobre esto debe dar a conocer a los docentes para que ellos puedan trabajar mejor con los estudiantes y les permitan conocerlos. ¿Cómo piensa el cerebro adolescente? ¿De qué manera? ¿Cómo actúa un adolescente? Entonces, esto, ¿ya? Fortalecer las capacidades relacionadas con el acompañamiento socioafectivo o el autocuidado a los integrantes de la comunidad educativa de su institución. Cuando hablamos de acompañamiento, ¿a qué nos haremos referencia? A ver, cuando hablamos de este acompañamiento. Cuando nosotros hablamos de acompañamiento, a ver, cuando nosotros hablamos de acompañamiento en la tutoría, hacemos referencia a lo siguiente, ¿ya? Es responder, atender las necesidades afectivas, emocionales o físicas que tienen los estudiantes, ¿ya? ¿A través de qué? De acciones, palabras o gestos. Entonces, en esto tú los capacitas al personal, sobre todo a los tutores. Entonces, ¿cómo, de qué manera entrevistar, de qué manera dirigirse a un estudiante, de qué manera solucionar conflictos, de qué manera poder apoyar al estudiante en poder cubrir esas necesidades que va a tener? También nos dice en inicial y en primaria que va a ser la acción respetuosa que realiza el adulto en los momentos de cuidado, en los momentos de actividad autónoma del niño o en el momento que está jugando, ¿ya? En la cual el facilitador da a conocer y brinda garantiza que el estudiante pueda jugar, correr, de repente explorar el mundo dentro de la institución educativa de manera sana. O sea, poder orientarle, guiarle, velar por su cuidado, por su bienestar, como dice aquí, ¿no? Ver esas necesidades afectivas, emocionales, o esas acciones que está haciendo, yo lo voy a tratar de acompañar, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia. También el psicólogo es el responsable de orientar en la elaboración del plan de tutoría del aula, así como en la evaluación del plan de tutoría de aula, ¿ya? Participa y colabora con las actividades del comité de tutoría y orientación educativa, o la que haga de sus veces, ¿ya? Estas son las funciones del psicólogo en general, ¿ya? Porque en jornada escolar completa dista un poco, ¿ya? Entonces, estas prácticamente van a guiar también tu trabajo de manera remota y también de manera presencial, ¿ya? Brinda orientaciones al estudiante para atender las necesidades socioafectivas, psicoeducativas en los casos que les sean derivados por el coordinador de tutoría o docente. Apoya en la derivación y seguimiento de estudiantes en instituciones especializadas para el tratamiento según sea el caso. Miren, este diagnóstico emocional es muy necesario para poder atender bien las necesidades de los estudiantes, ¿ya? Y se tiene que hacer para todos y todas. Brinda soporte y contención socioafectiva a los estudiantes víctimas de violencia escolar y aborda los casos de acuerdo al Decreto Supremo 004-2018 minero. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la promoción de la convivencia escolar, con la prevención de la violencia y con la atención de los casos de violencia que se susciten en el colegio, a través de la aplicación de los protocolos del CICB, por ejemplo. Apoya en el desarrollo de actividades vinculadas al trabajo con la familia y comunidad y promueve con el ejemplo un comportamiento ético dentro y fuera de la institución educativa. Somos referentes éticos por ser adultos, no por ser psicólogos, sino por ser adultos. Y toda la función de un adulto es alentar y ser de ejemplo de los menores, de los adolescentes y de los niños, ¿ya?
y no porque seas docente o psicólogo tienes que hacer eso. No, ¿por qué? Porque eres un adulto. Por eso, demostrar en su actuar cotidiano los aprendizajes socioafectivos y cognitivos que se espera desarrollar en los estudiantes y mostrar un trato respetuoso, firme y amable con los estudiantes. Aquí entra la disciplina positiva, por ejemplo, evitando cualquier acto de violencia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del padre de familia? Asumir la tarea, ahí me comió la A, asumir, a ver, asumir la tarea de educar, cuidar y proteger a sus hijos e hijas, ¿no? Se comprometen a acompañar el proceso de desarrollo integral y de aprendizaje. Estas funciones, directamente del comité de tutoría y del actor, que es el padre de familia ahí, porque el padre de familia también aporta, estas son las responsabilidades que tienen. Entonces, esto habría que hacerle ver también al padre de familia. Incluso esto puede estar dentro de un compromiso o un código de honor para que de repente el padre de familia se comprometa a apoyar a su hijo durante el año escolar. Participa, el padre de familia, su responsabilidad es participar e involucrarse en las actividades convocadas por el comité de tutoría y orientación educativa, o la que haga de sus veces, el tutor o quien corresponde. Entonces, si el psicólogo llama a una reunión, tiene que venir, porque el padre de familia es parte del comité de tutoría también, es parte porque es un agente educativo que directamente se vincula con el estudiante, pues es su padre, ¿no? ¿Y cuáles son las responsabilidades del estudiante? Participar activamente en diversos espacios de participación estudiantil es su derecho, además, reflexionar y actuar frente a situaciones que promuevan la convivencia democrática o la vulneren, deliberar sobre situaciones o asuntos públicos de su interés o necesidad y realizar acciones que contribuyan al bienestar común y reportar situaciones de vulneración de derechos. Entonces, muy bien. ¿Cuáles serían entonces tus comentarios finales sobre los temas del día de hoy? ¿De qué forma lo aprendido hoy te servirá en tu vida profesional y personal? Entonces, aquí ya pueden hacer sus preguntas. Vamos a ir respondiendo. Acá hay una pregunta. ¿Ya? Esto es lo que yo quería compartirles en esta tabla. Vamos a responder las preguntas. Si es que las hubiese, pueden pedir la palabra. Yo no soy el dueño de la verdad tampoco. Ustedes, de repente, si tienen algún aporte o alguna aclaración, la pueden hacer. A ver, vamos a responder las preguntas de aquí. ¿Cuál es? A ver. La colega Sandy, muchas gracias, colega Sandy, por la pregunta. ¿Cuál es el proceso que debe seguir para que un docente derive un caso al departamento de psicología? ¿Solo el tutor deriva o cualquier docente? Miren, el tutor es responsable de cada uno de sus estudiantes, porque él es como un padre más dentro del colegio. Sobre todo el docente tutor está llamado a ser un padre más dentro del colegio y responder por el estudiante. Nosotros los adultos respondemos por nuestros menores, ¿no es cierto? Entonces el tutor responde por su estudiante. Entonces, si es que hubiese una situación de violencia, algo, cualquier docente puede reportar, pero tiene que hacer de conocimiento al docente tutor que está de repente derivando a este niño por tal motivo. Si nosotros queremos ser más rigurosos, ¿cuál es el flujograma de atención? Debería ser primero, ante un hecho de violencia que haya detectado o cualquier situación que se haya podido detectar, el auxiliar que haya detectado o el docente o el director o cualquier otra persona, el docente tutor debe tener ese conocimiento de este incidente. El docente tutor, al conocer el incidente, al verlo, derivar al coordinador de tutoría, para que el coordinador de tutoría te lo dé a ti, al psicólogo. Pero es mucha burocracia también, o sea, pero lo correcto debería ser eso, ¿no? Pero es mucha burocracia también. Pero sí, el docente tutor debería realizar al menos una entrevista con el estudiante para explorar la problemática. No porque esté usurpando funciones, no va a ser el acompañamiento, o sea, psicológico, no, sino porque él es un padre más para ese estudiante y debe responder por él y debe apoyarlo. O sea, no es que el docente tutor se quita la responsabilidad al derivar al psicólogo. No,
Más bien al contrario, el docente tutor tiene que estar atento a qué orientaciones ahora va a dar el psicólogo para que él lo pueda trabajar con este alumno. Obviamente, ser tutor no te pagan por tus horas de tutoría grupal, no por tus horas de atención. Entonces, ese es un detalle también muy grande, que, por ejemplo, en algunas regiones del Perú no se hace, no se aplica. Los docentes, nadie quiere ser docente tutor, porque dicen que es más trabajo, dicen que esto, que el otro, porque no hay sensibilidad ante ello, pues. Entonces, en otras regiones sí, más bien es un privilegio. Hay regiones que sí, del Perú, que sí quieren ser docentes tutores, que se empeñan, se entregan en su trabajo, pero hay otras regiones que no es así. ¿Ya? Esa sería mi respuesta, colega Sandy. La colega Daily Elma nos pregunta, ¿y qué protocolo se sigue en los casos de educación especial? Me refiero a los niños con habilidades diferentes. Bien, en este caso estamos hablando de educación básica regular, ¿ya? Pero es probable que tú tengas casos de inclusión, o sea, casos en los cuales dentro de tus estudiantes haya estudiantes con habilidades diferentes, ¿no es cierto? Puede pasar esto, puede suceder esto, ¿no? Entonces, el trabajo primero va a ser identificar, ¿no? ¿Qué tipo de problemas tiene este estudiante? ¿Qué tipo de necesidad educativa especial está afrontando? Poder tener la referencia con los padres, entrevistarte con los padres, poder conocer ya a los padres, ver los diagnósticos que tiene, poder de repente también evaluar. Lo podrías hacer, sí, pero no estás obligada de repente a evaluar algunos aspectos que tú consideres necesarios. Ahora, aquí tú me preguntas qué protocolo ante casos. De repente tú me estás haciendo referencia también ante casos de violencia escolar. El protocolo es el mismo en violencia escolar ante todos. No involucra que haya niños con habilidades especiales o de educación básica regular o G. Los protocolos de la atención de la violencia escolar son aplicables a cualquier contexto de la educación peruana, ¿ya? Sobre todo en educación básica regular. ¿Ya? Muy bien. Aparte de los casos de violencia, nos dice Sandy, ¿qué otros casos se pueden derivar? Porque hay casos donde los docentes derivan a alumnos que no trabajan en su clase y solo derivan sin hacer alguna evaluación pedagógica. Es cierto. Miren, los estudiantes que no escuchan una clase o que están muy inquietos en clase, hay que identificar, y esto va a ser el trabajo del psicólogo y del docente tutor, identificar qué está ocasionando o qué está ayudando, qué está promoviendo que esta conducta se mantenga. ¿Qué necesidad, qué creencia hay detrás de esta conducta? ¿Por qué el niño no puede estar quieto en el salón? ¿Por qué no puede estar atendiendo, escribiendo? ¿Por qué? No tiene cuaderno. O sea, tenemos que ver aquí el aspecto. Tenemos que evaluar el aspecto. O sea, no vamos a evaluar que el alumno es desobediente y ya está, eso es mi diagnóstico. No. El docente puede decir eso, pero nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a tratar de ver el contexto y la situación del estudiante, elaborando una buena anamnesis de ese estudiante y conversando con los padres y con el mismo alumno para identificar a qué se debe todo esto y se descarta. ¿Qué se tiene que descartar? Un problema de aprendizaje general y específico. Se tiene que descartar un problema de repente de problemas sensitivos a nivel cómo está su audición, cómo está su visión, ¿ya? Si es que no puede estar mucho tiempo también, tenemos que ver si es un aspecto físico de su cuerpo, de repente tiene alguna malformación, tiene algo que no le permite estar sentado o que no le permite estar quieto. Vamos a ver si hay algún problema neurológico asociado a un problema de hiperactividad. Tenemos que descartar esto. Tenemos que descartar si hay problemas psicomotrices o de motricidad y ir descartando para llegar a lo que normalmente es que este estudiante no tiene habilidades o estrategias para el estudio, que simplemente no sabe guardar la distancia o comportarse adecuadamente dentro del aula. ¿Por qué?
porque para empezar no hay normas de convivencia, para empezar este docente tutor o este docente no tiene un buen trato, para empezar tiene una enemistad con su compañero, o sea, es amplio. Entonces yo tengo que ir viendo aspecto por aspecto y escudriñando cada aspecto, cada variable, para yo poder encontrar la necesidad real que esconde esa mala conducta o esa conducta disruptiva de este estudiante. Y si ustedes me preguntan, ¿hay un instrumento para hacer esto? No hay un instrumento, o sea, en algún momento lo podría hacer, teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo. En algún momento lo voy a hacer, creo yo, pero por ahora no lo hago. Solamente lo hago a manera de observación y a manera de las evaluaciones como la anamnesis y como alguna prueba psicológica que se pueda aplicar. Pero sí existen fichas de observación y la observación es un método científico muy interesante. Entonces, la observación nosotros la podemos utilizar. Entonces, es una herramienta muy importante la observación psicológica que hacemos nosotros. Consulta, y nosotros también podemos... Ya sea una observación no participativa, ya, o participativa. Normalmente debe ser una observación no participativa, y ahí poder ver detalles de la conducta y del comportamiento del estudiante para ver qué, o sea, la conducta del estudiante solamente es lo que lo digo normalmente y se dice disciplina positiva, el iceberg, nomás la puntita del iceberg. Hay todo un trasfondo detrás. Entonces, solamente si yo pongo normas de convivencia, esto se corrige. Entonces no hay un trasfondo detrás. Si a pesar que hay normas de convivencia no se corrige, entonces de repente hay un problema de aprendizaje más allá. O sea, tengo que ver todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar? Por favor, intervenga. Es lo que quería terminar la idea nada más. Creo que Carlos, también que dentro de los protocolos, el mismo, los mismos colegios tienen ciertas fichas, ¿no? Tanto de derivación, de vida, tanto con el centro de la familia. También podemos nosotros todos dejar nuestras propias fichas o nos limita el tema de utilizar ese material que yo ya las conocemos y nos ha funcionado, sino que tenemos que cumplir exclusivamente lo que dice en este caso el Ministerio de Educación, porque no estamos regiendo esto. Colega, no te escuchamos bien, se corta muy entrecortado, pero sí entendí tu idea, ¿ya? A ver, existen otros formatos que podemos utilizar para intervenir con los estudiantes, no solamente los protocolos. Mira, cuando es violencia escolar, es un derecho del estudiante que se trabaje los protocolos. O sea, ¿a qué me refiero? A que no se puede prescindir. O sea, si hablamos de violencia física, psicológica o sexual en contra de un estudiante hecho por un docente o hecho por un igual del alumno, o sea, su par, otro estudiante, está en su derecho ese estudiante de ser atendido bajo los protocolos del Decreto Supremo 004-2018 Minedu y con la actualización de la modalidad remota, que es la resolución ministerial 274-2020 Minedu. Está en su derecho. Si el director o el responsable de convivencia o el psicólogo no ejecuta esto, está omitiendo funciones y puede haber sanción administrativa. Si son casos menores de donde no implica violencia y son otras ocurrencias que ocurren, sí, usted, el colegio, es libre de hacerlo. Pero cuando se trata de violencia escolar, se debe trabajar con estos protocolos del Decreto Supremo, repito, 004-2018 Minedu, y la actualización que es la Resolución Ministerial 274-2020. Y eso es tanto para públicos y privados, sí, es para públicos y privados y se sustenta en la normativa siguiente que la voy a hacer ver. En la 262, a ver, vamos a buscar,
La 262, si no me equivoco, es. Vamos a buscar, a ver. Vamos a buscar, a ver un momentito. Aquí está. La 262, ¿qué te dice? Estimada colega, a ver. ¿Qué te dice? A ver, vamos a ver. Y para todos. Vamos a ver aquí. Nos dice. La 262, ¿qué es? Para empezar, ¿no? Me estoy adelantando. Para empezar, ¿qué es la 262? Es las disposiciones que regulan la administración y el uso del portal CICB en las instancias de educación, de gestión educativa descentralizada. O sea, implica en todos los colegios se va a aplicar los protocolos del CICB. Entonces, si me dice eso, vamos a ver acá lo siguiente, que dice. A ver. A ver, vamos a ver acá dónde está. Aquí dice, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Establecer las orientaciones para la administración y el uso del portal CICB en el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación o las que hagan a sus veces, las unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas públicas y privadas, ¿ya? De educación básica a nivel nacional, tanto para las públicas y privadas, pero en las públicas, digo en las privadas, esconden. Hay casos de violencia y las privadas lo solucionan por su cuenta y no de repente aseguran los derechos de los estudiantes. Entonces, la plataforma de CICB puede tener sus deficiencias también, sí, pero cuando no se aplica, ¿no? Y ni siquiera hemos visto qué es y cómo se trabaja, no podemos dar una conclusión. Muchas personas se quejan del CICB sin conocerlo, solo piensan que están hechas para sancionar, y no es así. Uno no puede quejarse o criticar lo que no conoce y no sabe, a menos que lo lea de principio a fin, lo revise, lo ve, y que haya visto en la práctica si funciona o no, y ahí recién puede dar un juicio de valor, un juicio crítico y decir, esto sí, esto no. Entonces, muchos directores, muchos colegios particulares se niegan a aplicar el CICB, pero ahora con esta norma están obligados a hacerlo porque permite asegurar la protección del estudiante. Y cuando ustedes ven su aplicación, sí, es muy interesante. O sea, no es una propuesta que no pueda trabajarse bien. Entonces, aquí nos dice, miren, para terminar esta partecita y responder otra pregunta, dice, la afiliación al portal CICB es el procedimiento de cumplimiento obligatorio mediante el cual el director o directora de la institución educativa, UGEL o DRE, registra a su institución educativa en el portal CICB y designa a un personal como administrador. Listo. Entonces todos los colegios entran ahí. A ver, aparte, a ver, esto ya respondí. Y estas son las últimas preguntas que respondo, ya para terminar. El Minedu brinda a los colegios un listado de temas o tópicos de qué tratar en el plan de tutoría y orientación educativa, o es responsabilidad del mismo colegio elaborarlo según su necesidad. Esta propuesta de acá te da el ministerio, a ver, les hago ver. Es una propuesta de temas que te da el ministerio. Tú podrías aplicarlas esta lista de temas o no. Obedece a un diagnóstico de tu colegio, ¿ya? Básicamente. Si en tu colegio has visto que existe pandillaje o lo que es drogas, consumo de drogas, sustancias, trabajas ese tema. Es sobre todo al diagnóstico de tu institución educativa la elaboración de los temas a elegir. O los temas que eliges para que se elaboren. Acá y nos dice, ¿no? Hay una participante que nos señala que se aperturó CAS 2020 para psicólogos para elaborar en convivencia escolar, brindar un soporte emocional en EBR. Ah, ya, interesante. Acá nos dice que en la UGEL del Santa, no sé qué región es, se han aperturado CAS 2020 para trabajar colegios. Creo que hace referencia pues miren, existe, me había olvidado de esto, una plaza de psicólogo de convivencia escolar en educación básica.
que es aquí netamente su función es trabajar lo que es la violencia. Entonces, esto no solamente es en Ancash, a nivel nacional se han implementado algo de 700 plazas, si no me equivoco, para trabajar psicólogos en educación básica regular, ¿ya? Y su función principal de este psicólogo en educación básica regular es prevención de la violencia en la familia y en la escuela, ¿ya? Del psicólogo educativo en GEC, su función tiene que ver con esto, pero no es su prioridad. En cambio, en lo que es educación básica regular, estas plazas que se han implementado, que está mencionando acá la participante, sí, ahí sí su función principal es prevención de la violencia escolar y la violencia intrafamiliar. Y hay una pregunta más, ¿qué no puede hacer un psicólogo en educación educativa? Bueno, una de las clásicas es que no puede hacer terapia, psicoterapia, a menos que sea una necesidad muy, muy fuerte de que se pueda hacer psicoterapia. Pero ¿esto en qué documento se sustenta? Se sustenta, para que ustedes tengan su conocimiento, a ver, se sustenta en el Decreto Supremo 010-2012, donde te señala lo siguiente. Vamos a buscarlo, ¿ya? Pero aquí es, ahora no me acuerdo dónde está, pero aquí se sustenta. A ver, vamos a buscarlo, a ver. Porque esto es la de la convivencia sin violencia, sí, ahí te la vamos a buscar, ahí te la vamos a encontrar. Vamos a buscar en las funciones del psicólogo, vamos a llegar. Aquí está. El profesional, miren, dentro del Decreto Supremo 010-2012, que es tanto para educación básica regular, jornada escolar completa o jornada escolar regular, o cualquiera de esos servicios, nos dice, el profesional de psicología en su artículo 18, capítulo 6, artículo 18, nos dice, el profesional de psicología se integra al equipo responsable de la implementación de acciones de la convivencia democrática de la institución educativa, con competencia en la formación de la comunidad educativa, actuando con ética profesional y respeto a los derechos humanos. En ningún caso realiza terapias dentro de la institución educativa. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. El sustento. Pero lo puedes hacer si tú consideras una necesidad. Lo podrías hacer, pero esta terapia, o sea, trata de que no sea por fines de que ha sido un caso de violación sexual, por ejemplo. No, tú ahí no puedes intervenir. De eso ya se encarga la Fiscalía, el Ministerio Público. El psicólogo de ahí se encarga. Tú podrías dar acompañamiento al estudiante nada más, orientación y consejería, pero no podrías tú hacer terapia de un caso de violencia sexual. ¿Me dejo entender? Y ya vamos a responder estas dos últimas preguntas para terminar. ¿Cuál es mi opinión? Dice, ¿no? Sobre el atropello de Minedo al no renovar a los psicólogos de GEC. Bueno, mi opinión es de que, a ver, ¿cómo les puedo explicar, no? Sucede pues que dentro de la institución educativa, dentro de los colegios GEC este año, no se está renovando todo el personal CAS, solamente se está renovando a los psicólogos, a los vigilantes. Me causa bastante indignación, la verdad. O sea, sinceramente me causa mucha indignación porque se está atropellando los derechos laborales, no solamente de los psicólogos, sino de todos los profesionales que dignamente hemos trabajado hemos estudiado durante muchos años, nos hemos preparado y hemos luchado por una plaza, ¿no?
Entonces, yo considero que el no tener la consideración oportuna ante el mismo hecho de la violencia, de los estragos que ha traído la pandemia, eh, incluso dentro de la estrategia Aprende en Casa, se pone mucho, mucho hincapié en que el psicólogo y los docentes tutores tienen que trabajar mucho la parte emocional, y sobre todo el psicólogo. Entonces me parece ambivalente que se contradice el Ministerio de Educación al poner como prioridad la contención socioemocional a raíz de la epidemia, de la pandemia, de la enfermedad, y que al final de año no se dé continuidad al menos al psicólogo. ¿Por qué? Porque él es el máximo ahí llamado a trabajar para la contención socioemocional a los estudiantes y a los padres de familia y a los docentes. Entonces, al no darle continuidad de trabajo, ¿no? Producto de que está en contrato CAS también, contrato CAS, contrato administrativo de servicio, al no ampliarle su contrato, pues obviamente es que no reconoce el trabajo adecuado del psicólogo, y el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio está preocupado en otras cosas y no está preocupada realmente en brindar un soporte a los docentes y a los estudiantes. Al mismo tiempo que también saben que el contrato CAS tiene unas cláusulas y tiene unas particularidades que yo tal vez no conozco tanto, la verdad, pero que no se puede dar mucha continuidad al trabajo. O sea, prácticamente el contrato CAS es una modalidad de contrato que no es plaza orgánica, que hace que te esclavice prácticamente, porque dentro de las cláusulas del contrato CAS, el contratador, que es la UGEL, puede prescindir de tu contrato cuando quiere. O sea, no tienes estabilidad laboral prácticamente, ¿no? O sea, es todo un análisis ahí, la verdad, ¿no? Así que en estos días hay marchas que se están organizando, así que hay que tratar de ser empáticos entre todos, y al final todos somos psicólogos, ¿no? Apoyarnos. El colegio de psicólogos debería opinar algo al respecto, considero yo. ¿Cuál es la diferencia entre ATI y TOE? La ATI es la denominación de la tutoría en jornada escolar completa, atención tutorial integral. Y la TOE es la denominación de tutoría en educación básica regular. Milena nos dice, ¿qué número de decreto supremo es este? Este es el decreto supremo que he hecho mención, es el decreto supremo 010-2012. Decreto Supremo 010-2012. La verdad estoy un poco exhausto. Bien, entonces eso ha sido el tema de esta tarde. Espero que haya sido de su agrado. Espero pues que hayan podido aprender junto conmigo, fortalecer sus competencias en cuanto a su trabajo, que hayan podido esclarecer sus dudas. Y decirles lo siguiente, ¿no? Que así como estos temas que hemos podido trabajar de manera más personalizada, ya venimos trabajando, ¿no? Mi persona viene dictando a través de 4 módulos, ya temáticas diferenciadas, como por ejemplo normativas, atención tutorial integral, TOE, funciones del psicólogo, lo que es lineamientos de la atención, lineamientos de la convivencia escolar, disciplina positiva, a través de los cursos de formación que de repente yo estoy dictando a través de lo que es esta empresa de Centro de Capacitaciones MUNAICI, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan de repente tener más información, conozcan las funciones del psicólogo a detalle y poder trabajar y poder prepararnos para las convocatorias, ¿no? Que están convocando, van a convocar nuevamente, a menos que en la marcha podamos hacer algo, quién sabe, todo es posible, ¿no? Pero de todas maneras, así es renovación y todo, va a haber siempre evaluaciones. Entonces, para estar nosotros actualizados, para poder afrontar bien estas evaluaciones, estas entrevistas, para poder afrontar bien los exámenes técnicos escritos, ¿no? Que se desarrollan, yo considero que este curso de formación que estamos promocionando, que mi persona está dictando, nos va a servir mucho, mucho para poder afrontar estas convocatorias, y no solamente para ser psicólogo de forma escolar completa,
sino para ser psicólogo educativo, ¿no? Desde mi experiencia como psicólogo de GEC durante ya 5 oportunidades y como especialista en convivencia en 2 oportunidades, al menos me considero autorizado como para poder dictar este tipo de temáticas, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y que puedan ser parte de esta lista de estudiantes que se vienen inscribiendo ya, ¿no? Entre colegas, entre iguales, de verdad, todos mis respetos para ustedes. Espero pues que puedan participar y que se animen, ¿no? Que se animen a inscribirse, que no es un gasto, sino que es una inversión. Muy bien. Entonces, doy pase a la organizadora para cerrar esta sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que les haya gustado.